Hey amigos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Oigan, ya estamos en el 8º capítulo de Mudanza Montreal. El pasado fue de mucha bendición, no sé ustedes, pero a mí me ha impactado mucho lo que nos contaron en el capítulo pasado. No sé ustedes, ahí en los comentarios pónganos qué les pareció el capítulo pasado. Y estoy seguro que en este capítulo Dios va a hablar grandes cosas, nos van a platicar cosas increíbles, impactantes de lo que Dios hizo a través de todas estas pruebas que han estado viviendo, que no han sido nada fáciles. Pero por favor quédate, porque Dios va a hablar a tu vida de una forma muy padre. Si el día de hoy tal vez tú no conoces un Dios que sana, un Dios que provee, un Dios que protege, estoy seguro que a través de su testimonio hoy lo vas a conocer palpablemente. Entonces vamos a iniciar con este ya 8º capítulo. Muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Una vez esa vez que platicamos me lo dijiste. Pocos conocen nuestra historia, pero muchos están viviendo cosas similares a la que nosotros vimos. Entonces gracias por querer compartirnos de lo mucho que Dios ha hecho en sus vidas. Entonces, platicábamos en el capítulo pasado, pues nos platicaste un poquito de tu testimonio desde adolescente, cómo tuviste una enfermedad que no te permitió ser mamá, aparentemente, y cómo Dios hizo ese milagro en tu vida, cómo Dios cumplió ese anhelo en tu corazón. Nos platicaba Ricky un poquito de cómo ha sido para él, pues saber que es un milagro y que tiene un propósito aquí en la tierra. Nos platicaron también de la situación con tu esposo, con tu papi, de cómo pues partió a la presencia de Dios. Y probablemente después de este episodio, ahorita nos van a contar, después de este episodio que ustedes vivieron del fallecimiento de un esposo y de un padre, se vinieron demasiadas pruebas, tal vez pruebas económicas, tal vez pruebas de que se sentían tal vez un poco desarropados, pero lo comentaste muy bien en el capítulo pasado, ¿no? Dios se llevó a mi esposo, pero se quedó él como ese padre y ese esposo que provee, ese esposo que protege, ese esposo que sana, ese esposo que está con nosotros, ¿no? Y quiero que nos platiquen un poquito acerca de cómo Dios se fue mostrando en sus vidas. Y quiero iniciar con esta pregunta. ¿Cómo vieron a ustedes a un Dios proveedor? Porque sé que tienen ahí testimonios impactantes. ¿Cómo vieron a ustedes a un Dios que provee? Entonces se pone mal mi chiquito, mi Dani. Me ayuda el pediatra y nos lleva al Hospital Federico Gómez, que es un hospital de gobierno. Dani venía muy mal, no hablaba, no caminaba, no me reconocía. Finalmente entra y lo meten a terapia intensiva. Empiezan a hacer pruebas, empiezan a hacer punción en médula y pues 1000 estudios, ¿no? Y en ese momento pues yo les avisé a mis hermanas de la iglesia por lo que estábamos pasando. ¿Y qué tiene que te dicen? Pues yo ni sabía lo que tenía. Me acuerdo que les mandé foto de lo que me habían dicho. Casi me lo dijeron y se los mandé. Y el diagnóstico era probable Guillain-Barré. Yo ni sabía ni tenía internet como para buscar. Nada más se los mandé. Y recuerdo muy bien que mi querida Aida César lo puso en su Facebook y pidió oración. Fue impactante, Dani. En verdad, fue la primera vez que yo experimenté de esa manera el apoyo de oración. ¡Guau! A veces decimos voy a orar por ti o hay que orar y a veces ni lo hacemos, ¿no? Pero después de eso te puedo decir que el área de la oración fue muy importante en mi vida porque pude sentir así de repente, como cuando dices que sientes una cubeta de agua fría, sentía así en la paz y el que todo iba a estar bien. Cuando veía que mi hijo estaba tan mal, ¿no? Entonces sentía yo el apoyo de oración y fue impactante. Empiezan a orar y los médicos empiezan a hacer más estudios y Dani empieza a mejorar, ya mejorar, ya mejorar. Estuvimos nada más 2 días. En 2 días mejoró En por 2 completo. días mejoró, ya me reconocía, ya caminaba, ya hablaba, ya comió. Y yo dije, wow, o sea, Dios, solo tú puedes hacer esto. Y gracias a las personas que oraron por mí en ese momento, por nosotros, y que siguen sosteniéndonos en oración. Es súper importante esa oración y yo se lo agradezco mucho a la iglesia, a PIB, en este caso esa vez en especial a mi querida Ida, que marcó una diferencia, ¿no? Y bueno,
llegaba la parte de pagar la cuenta. Lo más difícil, Entonces ¿no? yo dije, chispas, tengo como no sé qué, cuánto dinero. Y aunque es un hospital de gobierno, yo dije, 2 días en terapia intensiva, sí va a ser algo, ¿no? No sé, pero algo. Y me acuerdo que yo llegué sabiendo que no traía, pues no iba a ser suficiente. Dije, bueno, ¿cuánto es? Mi hijo todavía está a punto haciendo el trámite para que me lo dieran. Entonces me dijeron, tienes 2 minutos porque no puedes dejar solo a tu hijo, ¿no? Y yo no tenía ahí ningún familiar. Fui a la caja y les di el nombre y me dijeron, no debe nada. Dije, a ver, checa bien. O sea, no ha recargado. Rectifiquen bien todo, ¿no? Rectifiquen. Entonces, a ver, no, déjame ver. Son las 10:20. Se hizo la acumulación de cuentas a las 10:19 y la deuda está saldada. Wow. Y yo dije, no es cierto. Y me acuerdo que yo me quedé en shock y dije, Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? ¿No? Y además, como dice su palabra, Él saldó nuestra deuda. Dios saldó nuestra deuda. Y eso, pues, me impactó porque a veces, como personas, ¿qué podemos hacer por ti? O ¿de dónde voy a saber? Y Dios puede, con gente o sin gente. Pero fue el poder de la oración. Claro. ¿No? Y me llama la atención porque me dices, no tenía ningún familiar, no había nadie en el hospital. Y probablemente te pudiste haber sentido sola, ¿no? Pues es que ¿dónde están mis hermanos de la iglesia? ¿Dónde están mis familiares? Ahí estaban. Exacto. Ahí estaban. Ahí estuvieron en el momento en el que te dicen, la deuda está saldada. Ahí estuvieron. Y a través de la oración, ¿no? Entonces, qué impactante por 2 cosas, ¿no? Primero, cómo Dios provee. A pesar de que dices, ¿de dónde voy a sacar el dinero? ¿Cómo lo voy a hacer? Dios provee. Y la otra, el poder de la oración. El poder de decir, hay una iglesia, hay amigos, hay familiares, hay gente que me está respaldando. Tal vez no físicamente, pero en algo mucho más grande y más poderoso, que es poner las cosas en manos de Dios. Así es. Entonces, gracias por compartirnos ese testimonio donde pudieron ver cómo Dios provee y en verdad lo hace. En verdad lo hace. Porque muchas veces decimos, no, pues, ¿cómo va a proveer en medio de mi crisis económica? Me quedé sin trabajo. Pero a través de lo que nos dicen, creo que a muchos es importante que lo recuerden, ¿no? Dios lo hace, lo puede hacer con ustedes porque lo hizo en sus vidas, ¿no? Así es. Okay. Así es. ¿Algún otro testimonio que tengan donde vieron a un Dios proveedor? No sé, Ricky, ¿tú algún testimonio que quieras como contarle a la gente? Sí, yo creo que a lo largo de nuestra vida lo hemos visto muchísimas veces, ¿no? Podríamos estar horas y diciendo de tantas veces que Dios nos ha proveído, ¿no? Pero me acuerdo una muy en especial, que estábamos en nuestra casa, tu casa, no habíamos comido, no había comida en la casa, no había nada en la alacena, no había nada en el refri, no había qué comer. Entonces, me acuerdo que le decía a mi mamá, no, pues, ¿qué vamos a comer? ¿No? ¿Qué va a pasar? Y mi mamá, sin tener nada, sin tener tal vez el dinero, no saber qué hacer, ¿no? Entonces, algo que se me quedó muy grabado en mi corazón fue, en nuestra casa tenemos un árbol de aguacates. Entonces, ya da aguacate. Y me acuerdo que esa vez estábamos en temporada de aguacate. Y nos salimos al jardín y llega un pajarito y se come un aguacate. Entonces mi mamá nos decía, ¿ves? ¿Quién crees que le está dando de comer al pajarito? Es Dios a través del árbol, ¿no? Entonces si Dios le está dando de comer al pajarito, ¿cómo no aún nos va a dar más a nuestros hijos, ¿no? A sus hijos. Entonces, se me quedó grabado eso en el corazón. Y no te miento, yo creo que a los 20 minutos, media hora, llegan unos hermanos de la iglesia con despensa y comida para poder comer. Entonces lo vimos muy palpable, ¿no? Justo unos momentos antes mi mamá nos decía eso y llegan, ¿no? Entonces ahí es Dios completamente que usa a las personas, ¿no? Y es maravilloso eso. ¿Dudaban en estos momentos? ¿Llegaron a dudar y decir, bueno, porque ahorita que me lo platicas, visualizo la escena, me la imagino, nada en la alacena, como preguntándose, bueno, ¿qué vamos a comer, mamá? ¿Qué vamos a comer? Tú, Vivi, como, ¿qué le digo a mis hijos? No hay dinero. ¿Llegaron a dudar de
de que en verdad Dios podía proveer, porque fue un milagro y a veces, ahorita me lo cuentan y es como de, ¿en serio llegaron así literalmente unos hermanos diciéndole aquí hay una despensa? O sea, fue de Dios, ¿no? Sí, completamente. Pero llegaron a dudar de cómo Dios podía proveer. Yo creo que... ¿Cómo lo veías tú a tu edad, por ejemplo? Sí, yo creo que dudaba el cómo, Uh-huh. el que cómo lo va a hacer, ¿no? Ajá. Yo no dudaba nunca en que Dios lo iba a hacer, Uh-huh. pero sí dudaba en el cómo o en qué momento, ¿no? Uh-huh. Porque tal vez podíamos pasar ese día sin comer, Uh-huh. pero tal vez al día siguiente ya Dios obraba, ¿no? Uh-huh. Pero ahí vimos cómo en el momento Dios actúa, ¿no? Actúa en el momento preciso. Entonces, yo creo que sí dudábamos nada más en el cómo, ¿no? Uh-huh. Wow. Y ahorita que comentan esto, pues eso es que es algo hasta bíblico, ¿no? Cuando Jesús dice, y me llama mucho la atención cómo lo ejemplificaste, porque Jesús lo dice, ¿no? Que Dios tiene cuidado hasta de los pajaritos. Exacto. Y los provee de comer. Dice, ¿qué no hará Dios por cada uno de sus hijos? Así es. Y ustedes lo pudieron ver cuando dijiste, ahí está, Dios está proveyendo esos pajaritos de aguacate, ¿qué no más hará por nosotros? Y yo creo que esa misma fe y convicción que tuvieron, decir, bueno, Dios lo dice en su palabra, Jesús mismo lo dijo, lo va a hacer con nosotros, hizo que Dios dijera, les voy a dar, ¿no? Y no solamente una despensa, les voy a dar en abundancia. Entonces esto me vuela la cabeza de cómo Dios en verdad no solamente lo dice en su palabra, también lo cumple. Y lo podemos ver palpablemente, ¿no? Uh-huh. Palpablemente podemos ver cómo Dios de verdad tiene cuidado y provisión de cada uno de nosotros. Y no sé, algún otro testimonio que nos quieran compartir, ya fueron dos muy impactantes, algún otro donde hayan visto la provisión de Dios. No sé, Vivi, si nos quieras platicar algún otro. Sí, pues mira, recuerdo otro. La verdad es que como bien lo dices, pasamos muchas situaciones, ¿no? Entonces, la verdad es que hubo un muy buen periodo de tiempo donde realmente el apoyo y el sustento que teníamos era de la iglesia, ¿no? Tal cual, pero empezó a haber ciertas situaciones de que la gente pues finalmente tiene una vida, ¿no? Y pues no podían estar ahí con nosotros apoyándonos todo el tiempo, ¿no? Por diferentes situaciones empezamos como a ver cómo nos quedamos según nosotros solos, ¿no? O sin apoyo. Y me acuerdo que yo les dije a mis hijos, tenemos que escudriñar nuestros corazones, tenemos que orar a Dios porque Él es el único que va a estar siempre con nosotros. Las personas pueden irse o pueden venir y muchas veces nosotros empezamos a confiar humanamente en los hombres, ¿no? Si ella no me ayuda, si él no me ayuda, ¿no? Y me acuerdo que esa vez oramos, nos pusimos los tres a orar, Señor, escudriña nuestro corazón, si hay algo que tengamos que hacer, hay algo que tengamos que agradecer, algo, ¿no? Muéstranos. Lo único que yo dije es, pero sé que finalmente las personas pueden ir, pero tú no nos vas a fallar. Y tú siempre vas a estar con nosotros. Entonces dije, necesitamos ayuda, no podemos solos, ¿no? Estaba yo pasando por una situación complicada de salud y me acuerdo que a los 2 días, ¿verdad? Yo creo que pasaron 2 días y tocan a mi casa. Tocaron y no era común como que llegara tanta gente, entonces dije, bueno, ¿quién es? Porque no me avisaron de la caseta. Total, entra esta persona y dice, quiero que me cuentes qué es lo que están viviendo. No conocías a la persona. No la conocía. Llegó alguien X. Llegó una persona que yo no conocía, literal, hola, mucho gusto, quiero saber cómo conforman la familia, por qué están viviendo y qué está pasando, ¿no? Y yo dije, pues qué raro, ¿no? O sea, pues así como... Está curioso porque en su casa, para entrar está complicado, ¿no? Sí. O sea, quién sabe cómo entró, pero llegó ahí. Así es. Entonces, pues a mí... ¿Sabes? De esas personas que te empiezan a preguntar, pero, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Y nunca, haz de cuenta como un interrogatorio. Y yo sin saber quién era, le empecé a platicar, la verdad. Pues está así, está pasando esto, está pasando el otro. Ok, está bien. Yo te quiero decir que yo no creo en Dios, yo soy atea, pero Dios me dijo que te trajera este sobre. Wow. Y este sobre te voy a dar esta cantidad mensual. Ella le dije a Richie, no es cierto.
¿no? Y Richie, porque a mí me impactó el hecho de que nos ayudara, ¿no? Y luego Sin siendo ateo, ¿no? conocerla. Diciendo que Dios... Pero Richie, no mamá, es que esta persona aseguró que era atea, que no cree en Dios, como Dios le dijo, ¿no? Entonces eso fue muy impactante para mí porque la palabra de Dios dice que Dios usa las piedras, ¿no? O sea, y ahí pude ver que Dios nos tiene como piezas de ajedrez y que Él mueve sus fichas A quien sea. a su voluntad, para que su voluntad sea cumplida, ¿no? Y en este caso que nosotros hubiéramos podido ver un Dios proveedor, un Dios amoroso, un Dios que ahí estaba con nosotros, ¿no? Entonces la verdad es de que yo agradezco a Dios y por eso decimos que las cosas nunca pasan en balde y que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. No podemos decir ya Dios nos abandonó, la gente ya no me ayuda, ¿no? No, Dios es quien nos sustenta. Claro. Y Dios nos ayuda y Dios no nos deja, ¿no? Claro. Y justo esta es la siguiente pregunta, porque han vivido muchas pruebas, ¿no? Lo hemos visto a través de estos capítulos, han vivido muchas pruebas. Y hay ciertos comentarios que a veces, o nuestra misma mente, a veces nos dicen, ¿no? De, no, pues es que estás viviendo muchas pruebas, estás salado, ya vete, ya hazte una limpia. O de plano Dios ya no te quiere, ya se alejó de ti, ya algo has de haber hecho que Dios hoy te está castigando, ¿no? Cuando vivimos muchas pruebas, muchas situaciones difíciles, es lo que se nos viene a la mente, ¿no? Lo que muchas personas nos pueden llegar a decir, no, pues hazte una limpia, ¿no? Estás súper salado, algo estás haciendo mal en tu vida, ¿no? Pero ahorita comentas algo muy cierto y es el propósito que Dios tiene detrás de todo lo que vivimos. ¿Qué propósito ves detrás de todo lo que has vivido, lo que han vivido a lo largo de su vida? Wow, pues ahí yo veo muchas, Ajá. ¿no? Fíjate que una vez que también se me puso mal Dani, fuimos al hospital, estaba yo con Richie y me había ido yo en metro, entonces no traía ni siquiera dinero. Y era domingo, no había nada alrededor, ni siquiera, si hubiera tenido ni siquiera nada abierto, pero me empezó a decir, Richie, tengo frío, ¿no? No traíamos ni suéter, yo tampoco, y tengo hambre. Y yo dije, chispas, pues no. Y yo me acuerdo que me puse a orar y dije, Señor, tú nunca nos has dejado y no nos vas a dejar, ¿no? Y como decía bien Richie, no sé cómo, pero vas a hacer algo, ¿no? Entonces me acuerdo que estábamos sentados en unas banquitas y de repente entró una chica que es hermana de un amigo. Okay. Y me dijo, ¿qué hacen aquí? Digo, no, ¿qué haces tú aquí? Porque ya no tiene hijos, ¿no? Sí. ¿Qué haces tú aquí? Ah, pues es que venimos, te traje comida. Y dije, no es cierto, ¿cómo? A ver, espérame, ¿no? Cuando salgo, habían llevado ropa y comida para las personas del hospital. Okay. Pero esta chica fue a buscarme justo al área donde yo estaba y nos consiguió suéter para Richie, suéter para mí, y nos consiguió comida, ¿no? Y ahí yo dije, wow, Señor, ¿no? Y dije, yo me acuerdo que les dije, qué bendición que pudieron ser ustedes un instrumento en las manos de Dios para llevarnos a nosotros lo que fue la comida y el abrigo, ¿no? Y yo me acuerdo que le dije a Richie, Richie, la Biblia dice de lo recibido dar. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a regresar esto, no? Entonces me acuerdo que lo platiqué con una chica de la iglesia, con el pastor que estaba en ese momento. Y pues sin querer queriendo, nació el Ministerio de Hospital Federico Gómez. ¿Que ese tú lo llevaste durante cuánto tiempo más o menos? Pues bueno, yo oficialmente no lo llevaba, pero conseguí el enlace. Ah, ok. No era la representante, ¿no? Pero realmente lo estuvimos llevando como 4 años. Entonces nosotros lo que hacíamos era llevar ropa, alimento, pero plus, íbamos a orar por las personas, ¿no? Entonces yo me acuerdo que la primera vez que hicimos esto, la ropa que nos habían dado para cubrirnos en ese momento, la llevé, ¿no? La llevé entre otras cosas, pero dije, yo quiero llevar esto porque era un acto de agradecimiento a Dios y como algo simbólico, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que fue de gran bendición.
De ahí Chucho estuvo muchos años ahí con nosotros, el aprender a servir, a orar, ver la necesidad. Me tocó también contigo, muchos chicos, Aarón, muchos chicos que tal vez eso nos hizo más sensible a lo que Dios quiere que hagamos en acción, ¿no? Es como antes decían, amor en acción, ¿no? Y fue algo maravilloso. La verdad es de que Dios nos permitió vivir eso. Y si se dan cuenta, todo nació de una prueba que tuvieron que pasar. Ese gran propósito que Dios hizo en ustedes, o que las vidas a las que cuidaron, las vidas a las que les compartieron, las personas a las cuales les dieron de comer, les dieron abrigo, les dieron una esperanza, nació de una prueba que ustedes tuvieron que pasar. Y a veces decimos, bueno, Dios, ¿por qué estoy viviendo esta prueba cuando la pasamos mal, no? Llegamos a pensar o decir, bueno, Dios, ¿por qué la paso tan mal? ¿Por qué me está pasando esto? Y nos llegan esos pensamientos, ¿no? Es que estoy salado, Dios, o hay algo mal en mí, o qué hice mal en la vida para merecer esto. Y tal vez hoy Dios te dice, y si tú estás pensando esto, tal vez hoy Dios te esté diciendo, hay un propósito. Y es que compartas a las personas, es sensibilizarte, es que dependas más de mí y dar. O sea, si yo te consolé el día de hoy, tú consuela mañana a otra persona. Porque eso es el propósito que yo veo que Dios tuvo en medio de la prueba que vivieron. Los hizo más sensibles ante la situación que estaban viviendo, los ayudó, les dio consuelo y ustedes consolaron a otras personas, ¿no? Los hizo más empáticos para entender el sufrimiento de las demás personas. Ya sabiendo qué se siente, ¿no? Ya sabiendo qué se siente el estar ahí tal vez sin abrigo, sin algo que comer, esperando un resultado en el hospital. Ya lo sabían ustedes y por eso Dios les dio esa sensibilidad para llevarle amor a otras personas, ¿no? Entonces, esto me llama mucho la atención porque Dios tiene un propósito detrás de todas las pruebas y no sabemos cuál es ese propósito. Su propósito fue ayudar y mostrarle amor a mucha gente, ¿no? Pero todo nació de una prueba dolorosa que ustedes tuvieron que vivir. Sí, yo me acuerdo que le decía mucho a mis hijos y les sigo diciendo, ¿no? No nos debemos de preguntar por qué pasan las cosas, sino para qué, ¿no? Dios siempre tiene propósitos. Dios no tiene despropósitos, ¿no? Dios no hace las cosas porque me caigas mal, porque no seas buen hijo, porque hayas fallado. Dios hace las cosas por un propósito más grande del que podemos imaginar. Wow. Así es. Y me gustaría, ya estamos terminando, me gustaría terminar con 2 preguntas para cada uno de ustedes. Ahorita estás pasando por una prueba de salud complicada. No sé si nos puedas contar un poquito de esta situación que estás viviendo y cómo la ves actualmente. Después de todo lo que has estado viviendo, otra prueba más, pero cómo hoy la está viviendo y cómo la está viendo. Así es. Pues bueno, Dani, tú sabes, estuve pasando 6 años por tratamiento de cáncer y además tengo marcapasos. Ahorita los médicos me dicen, bueno, que estoy esperando los resultados de cómo salió el chequeo, digamos, del cáncer, pero me dicen que mi corazón, cuando a mí me pusieron el marcapasos, yo lo usaba un 10%, un 1% empecé usándolo, ¿no? Yo me acuerdo que un hermano me acompañó al doctor y estaba la decisión de si me lo ponen o no, porque usándolo de vez en cuando, tal vez no valía la pena ponerlo, ¿no? Y este hermano en Cristo, que es una familia que amo entrañablemente, fue conmigo al médico y dijo, bueno, ¿y qué pasa si en algún momento lo puede ocupar nuevamente, no? No, pero no creo. El doctor dijo, no creo, pero bueno, sí, si lo llegara a necesitar, pues sí se pudiera hasta morir, ¿no? Entonces dijo, bueno, aquí no queremos ni un lugar a dudas. Queremos estar seguros de que nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde. Y entonces pusimos el marcapasos. Y ahora me dicen, pues que mi corazón ya no está bombeando, que el trabajo lo está haciendo 100% el marcapasos. Entonces, vemos el propósito, ¿no?, que tuvo en ese momento ponerlo, y el día de hoy, pues que lo que yo pensaba que iban a hacer un cambio en años, pudiera estar enfrentando un cambio en meses, ¿no?
como hemos platicado, y algo que yo le pido al Señor es, ¿cómo dudo si yo he visto el poder de Dios? ¿No? ¿Cómo dudo si el Señor ha pagado mi deuda? ¿Cómo dudo si el Señor nos ha protegido? No tengo cara con qué dudar, ¿no? La verdad es que yo le digo, Señor, después de todo, no puedo, en mi corazón no pudiera caber una duda, ¿no? Y le digo, Señor, si Moisés dudó, viendo ¿no? los milagros de Dios. Los milagros. Entonces, mi oración ahora es, Señor, no me permitas dudar. Yo quiero ver la tierra prometida. Wow. Yo quiero ver el propósito por el cual tú has permitido todo esto. Se han abierto varios ministerios, hemos ayudado, pero yo quiero ver la tierra prometida. Quiero ver cuál es el mayor propósito, ¿no? Que sé que hay. Estoy convencida que hay. Porque si no, ya nos hubiéramos muerto, ¿no? Mis hijos no hubieran nacido, o sea, otra historia, ¿no? Entonces, el propósito está. Yo le pido al Señor, ayúdanos a no tener duda. Ayúdanos a seguirte reconociendo en nuestras vidas como nuestro Padre amoroso, como nuestro sustentador. Y no dudar en ningún aspecto, ¿no? No dudar de que va a faltar la economía, no dudar de que mis fuerzas van a menguar, sino saber y creer en el grande y poderoso Dios el que tenemos. A veces decimos, ay, que Diosito te ayude, y vemos un Dios así chiquito, 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 y no valoramos el Dios grande, poderoso, que abrió el mar, que hizo caer maná, comida del cielo. Ese es el Dios el que tenemos ahorita tú y yo, Dani. Entonces tenemos que tener una mudanza mental y dejar de ver a Dios como un Diosito o como un Dios que me da un caprichito y verlo como un Dios grande y poderoso. Sí, y sobre todo, para los que nos ven, creo que es muy importante el recordar lo que Dios ya hizo con nosotros, porque dice algo muy cierto. Dios ya hizo muchas cosas en mi vida y hoy nuevamente estoy viviendo una prueba. Dios va a volver a hacer algo en mi vida, ya lo hizo antes, porque a veces se nos olvida. Y si alguien hoy nos está viendo y está pasando por una prueba, yo te animaría a que recuerdes cómo Dios te sacó de una prueba anterior. Y cuando recuerdes eso, pregúntate si vas a volver a dudar de lo que Dios puede hacer en esta nueva prueba que estás viviendo. Entonces, gracias por recordarnos eso, Vivi. Sé que Dios va a hacer algo poderoso en tu vida como ya lo he hecho antes. Y me gustaría terminar contigo, Ricky. Hoy en día hay muchos jóvenes que están perdiendo la esperanza, muchos jóvenes que están a punto de suicidarse, muchos jóvenes que hoy están perdiendo la fe en Dios y están perdiendo la alegría por vivir. Yo te veo a ti, amigo, y siempre he visto en ti un corazón noble, siempre he visto a alguien muy amable, siempre te veo y estás sonriendo, siempre te veo y eres un gran amigo, y eso te lo reconozco, eres un gran amigo. Y saber que has vivido todo esto es para que dijeras, ya no quiero saber nada de la vida, estoy harto, Dios no me quiere, váyanse todos a volar, ¿no? ¿Qué le diría Ricky hoy a ese joven que está a punto de suicidarse? ¿Qué le diría Ricky a ese joven que hoy está perdiendo la esperanza? ¿Qué le diría Ricky a ese joven que está a punto de perder la fe en Dios? ¿Qué le diría Ricky? Sí, pues mira, no ha sido fácil a través de todas las situaciones. Sí ha llegado un momento, pasé un tiempo de depresión, donde no quería saber nada de nadie, quería estar solo en mi casa. Pero algo que yo siento que es muy importante son las amistades que tenemos, ¿no? Las personas a nuestro alrededor. Y lo he visto a través de varias cosas. Me acuerdo, por ejemplo, cuando apenas pasaba lo de mi papá, los domingos que teníamos carnes asadas con mi papá era mucho de hacer reuniones. Ahora ya las pasamos solos, ¿no? Y no las pasamos en la casa. Entonces eran momentos difíciles. Entonces me acuerdo de unos hermanos de la iglesia que todos los domingos me llevaban a jugar fútbol con ellos en unas retas y me llevaban por tacos. Entonces ahí vemos cómo Dios en los momentos difíciles se muestra a través de las personas, ¿no? Entonces yo los animaría a si están pasando alguna situación difícil, vean y lean que Dios es un Dios grande, ¿no? No es un Dios es un Dios de imposibles, Él siempre lo va a hacer.
Y como lo vimos en nuestras vidas, ¿no? No solo lo va a hacer una vez, lo va a hacer muchísimas veces. Entonces, no desistan. Yo creo que algo que es muy importante es acercarnos a amigos, acercarnos a gente con el cual podamos hablar, podamos convivir y estar cerca de Dios, ¿no? Abrirle nuestro corazón a Él, hablar con Él y escucharlo, ¿no? Porque si ya estamos aquí, es por algo, ¿no? Tenemos un propósito específico en nuestras vidas, ¿no? Yo no creo que haya un propósito general, ¿no? No estás solo, recuérdalo, si el día de hoy te sientes solo, tienes amigos que te aman y sobre todo tienes a un Dios que te ama. Entonces, no estás solo, acompáñate de gente. Y pues muchas gracias por prestar su vida, su corazón para poder mostrar un poco de lo mucho que Dios ha hecho en sus vidas, porque ha hecho demasiadas cosas. Gracias, de verdad, Muchas gracias por Tina. este tiempo, amigos. Y pues si les gustó el video, por favor, denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.